En el olvidado pueblo de San Roque, donde el viento susurraba viejos recuerdos y las calles estaban vacías, vivía don Vicente. Su hogar era un refugio humilde, marcado por la soledad y el tiempo. A pesar de su vida sencilla, don Vicente no solo reparaba zapatos, sino también destinos y corazones rotos. Su generosidad y fe transformaban lo cotidiano en un acto de bondad profunda. Esta historia no solo te inspirará, sino que te dejará lecciones y valores que cambiarán tu perspectiva. Lo que estás a punto de descubrir transformará tu manera de ver el mundo. Prepárate para una historia que te robará el corazón. Desde muy joven, don Vicente se entregó por completo al oficio de zapatero. A los 7 años, comenzó a aprender el arte de coser suelas y remendar zapatos junto a su padre, quien también había dedicado su vida a ese trabajo. La zapatería no solo era una forma de ganarse la vida, sino también una tradición familiar, transmitida de generación en generación. Sin embargo, cuando don Vicente era aún un niño, su madre, sumida en una tristeza profunda que no lograba comprender, se fue. La pérdida de su madre marcó su vida de manera irreversible. En ese momento, su mundo se redujo al trabajo la zapatería, donde el ruido del hilo cruzando el cuero y el golpeteo del martillo contra las suelas fueron su única compañía. A pesar de su soledad, don Vicente nunca se quejó. La vida lo había enseñado a vivir en silencio, a hablar solo con Dios, quien se convirtió en su mayor consuelo. Creció sin muchas palabras de aliento, sin una figura materna que lo guiara. En cambio, encontraba su propósito en la reparación de calzado, arreglando zapatos viejos, desgastados por el tiempo, de personas que, como él, también llevaban las huellas de una vida dura. Aunque nunca formó una familia propia, ni tuvo muchas amistades cercanas, su fe y su trabajo fueron sus pilares, los que lo mantenían firme en medio de la soledad. La zapatería, con su banco de trabajo, sus herramientas y los zapatos que reparaba, se convirtieron en su hogar, un refugio donde su vida transcurría en paz, aunque siempre en silencio. Cada mañana, antes de que el sol se asomara por el horizonte, don Vicente comenzaba su día de una manera muy especial. Se arrodillaba frente a la cruz que colgaba en la pared de su modesta casa. Este pequeño ritual era lo que le daba fuerzas para continuar, aunque su cuerpo ya no respondiera como antes. A lo largo de los años, la vida lo había dejado marcado, pero su fe se mantenía firme, como un faro que nunca se apaga. No pedía riquezas ni lujos, ni siquiera salud o un futuro mejor. Solo pedía algo sencillo, la fuerza para seguir adelante, para poder cumplir con su trabajo un día más. Aunque sus manos temblaban por el paso del tiempo, y su vista ya no era tan clara, don Vicente nunca dejó de trabajar. Con paciencia, tomaba sus herramientas, esas mismas que había usado durante tantos años, y comenzaba a reparar los zapatos que le traían. Don Vicente vivía en su rutina, una rutina que le daba paz, aunque no siempre fuera fácil. Al final del día, cuando las sombras empezaban a caer, se arrodillaba una vez más ante la cruz, agradeciendo por el día que había pasado. En su corazón, sabía que su vida había tenido sentido, aunque no fuera una vida de grandes logros ni reconocimiento. La fe lo mantenía en pie, y su trabajo, aunque modesto, era su forma de entregar algo valioso al mundo. Para él, eso era suficiente. Ese invierno, el más cruel que don Vicente recordaba, no solo trajo el frío intenso que calaba los huesos. Lo que realmente lo golpeó fue el silencio que invadió su vida. Las calles del pueblo, usualmente llenas de risas y pasos apresurados, estaban vacías. Las puertas de las casas permanecían cerradas, y el bullicio de los niños que antes corrían por el pueblo ya no se escuchaba. Los obreros que caminaban al trabajo, las mujeres que bajaban al mercado, todos parecían haberse desvanecido. La vida, que siempre se había movido a su ritmo, se detuvo de golpe, dejando un vacío que se extendió por cada rincón de su casa y su corazón. Las semanas pasaron sin que nadie tocara su puerta. Nadie necesitaba sus servicios, y su banco de trabajo, que antes se llenaba de zapatos viejos y desgastados, se quedó vacío. El sonido del martillo golpeando el cuero ya no resonaba en la pequeña casa. El arroz que tenía en su despensa se acabó, y el pan se endureció, convirtiéndose en una dura condena que solo alimentaba su hambre y su soledad. Don Vicente no se quejaba, pero dentro de él algo comenzaba a quebrarse. La soledad se hizo cada vez más pesada, como si el invierno hubiera llevado consigo no solo el calor, sino también las pocas razones que lo mantenían en pie.
El hambre, silenciosa pero constante, lo acechaba. A veces se sentaba en su banco de trabajo, mirando las herramientas, pero sin saber qué hacer. No había nada que reparar, nadie a quien ayudar. La vida que una vez había estado llena de pequeñas acciones significativas ahora parecía haberse apagado. Don Vicente intentaba engañar al hambre con una bolita de trapo, pero su cuerpo ya no podía soportar la falta de alimento. El silencio y la soledad se habían convertido en su única compañía, y aunque su fe seguía intacta, la oscuridad que lo rodeaba empezaba a pesarlo más que nunca. Una noche, cuando el frío se había apoderado de su cuerpo y la soledad lo envolvía como un manto pesado, don Vicente sintió que ya no podía más. La vida había sido dura, y ese invierno parecía ser el último golpe, el que finalmente había desgastado su alma. Con una voz débil, casi un susurro, don Vicente empezó a hablar, aunque nadie lo escuchara más que él mismo. «Señor, ya no tengo fuerzas. Solo te pido un poco de pan, un poco de calor», murmuró. Sus palabras no eran una queja, sino una súplica humilde, como la de un hijo que ha dado todo y solo espera un poco de consuelo. Sabía que no podía pedir más, no pedía riquezas ni milagros. Solo deseaba algo simple, algo que todos daban por hecho, pero que para él había sido tan esquivo: comida, calor, algo que lo ayudara a seguir un día más. Ese momento de quebranto, de rendirse, no fue una derrota para don Vicente. Al contrario, fue el instante en el que, a pesar de todo lo que había pasado, su fe se reafirmó, aunque de una manera silenciosa, sin grandes palabras ni gestos dramáticos. Era un acto de entrega, de confianza plena en que, a pesar de todo, algo bueno aún podía venir. Tal vez no en la forma que él imaginaba, pero algo bueno, de alguna manera, siempre llegaría. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, algo inesperado sucedió. Un hombre, desconocido para don Vicente, tocó a su puerta. Don Vicente, todavía sumido en su rutina de soledad y silencio, no esperaba ver a nadie, especialmente en esos tiempos tan difíciles. Cuando abrió la puerta, encontró a un hombre elegante, bien vestido, con un abrigo grueso que contrastaba con el frío de la mañana. Su rostro, amable y sincero, era una imagen de calor humano en medio de la fría rutina de la vida de don Vicente. El hombre le ofreció algo que parecía un milagro en sí mismo: comida y zapatos. Mientras don Vicente lo miraba, sin poder creer lo que veía, el extraño le explicó con una sonrisa: «Me recomendaron su trabajo. Dicen que usted hace milagros con los zapatos». Las palabras del hombre fueron como un bálsamo para el alma de don Vicente, que había pasado tanto tiempo esperando algo, sin saber exactamente qué, pero sin perder la esperanza. El hombre sacó de su auto 2 bolsas grandes, una llena de zapatos nuevos y otra con comida. Don Vicente, con las manos temblorosas, no sabía cómo reaccionar. Durante tantos días había vivido con el estómago vacío y la soledad como única compañía, y ahora, frente a él, aparecía este hombre con lo que más necesitaba: alimento y trabajo. No eran solo zapatos, eran los medios para seguir viviendo, y la comida representaba una promesa de que la vida podía volver a tener algo de calidez. La emoción lo embargó, pero no encontraba palabras para expresar lo que sentía. El hombre, al ver la sorpresa y la emoción en el rostro de don Vicente, añadió: «Pensé que tal vez necesitaba algo para desayunar». Don Vicente, con la voz quebrada, apenas pudo decir: «Gracias, gracias, mi Dios». Aunque sus palabras eran simples, su corazón estaba lleno de gratitud. Este hombre, aparentemente un completo desconocido, se había convertido en un instrumento de la ayuda que tanto había esperado. Después de entregar las bolsas, el hombre no se quedó, pero su visita dejó una huella profunda en el corazón de don Vicente. No solo le había traído lo material que tanto necesitaba, sino también un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad de los tiempos, la bondad humana aún existía. Y, tal vez lo más importante, le había devuelto la esperanza de que, incluso cuando el silencio y la soledad parecían haberse adueñado de su vida, el universo encontraba maneras de ofrecerle lo necesario para seguir adelante. Con la llegada de los zapatos y la comida, algo en don Vicente comenzó a cambiar. Su vida, que había estado marcada por la soledad y la necesidad, ahora se llenaba de una nueva energía. Su banco de trabajo, que había estado vacío durante tanto tiempo, comenzó a llenarse nuevamente con zapatos por reparar. Cada par de botas, cada sandalia,
se convirtió en una nueva oportunidad para continuar con su oficio, pero también para reconectar con algo más profundo, la capacidad de dar, de cuidar, de ofrecer algo valioso a los demás. A través de su habilidad, se sentía nuevamente útil, y en su corazón, nacía una renovada sensación de propósito. Durante los días que siguieron, la relación entre don Vicente y Julián, el hombre que lo había ayudado, comenzó a fortalecerse. Julián, que en su primer encuentro había sido un extraño, empezó a visitar a don Vicente con regularidad. Cada semana, llegaba con nuevos pares de zapatos para reparar y, sobre todo, con algo aún más valioso: tiempo. Pasaba horas con él, observando cómo trabajaba, aprendiendo de su sabiduría silenciosa. Julián descubrió que don Vicente no solo era un hombre humilde que reparaba zapatos, sino un hombre con una profunda comprensión de la vida, un hombre que había vivido mucho, pero que, a pesar de todo, nunca había perdido la capacidad de enseñar. Julián empezó a ver en don Vicente no solo a un zapatero, sino a un maestro. Cada palabra, cada gesto de don Vicente estaba lleno de significado. A pesar de la vida dura que había llevado, don Vicente había aprendido a encontrar belleza en lo simple, en lo que otros consideraban insignificante. Para él, no solo reparaba zapatos, sino también corazones rotos, con su manera de ser, con su forma de trabajar, con su fe inquebrantable en que todo podía tener una segunda oportunidad. Julián se dio cuenta de que don Vicente, con su humildad y dedicación, le enseñaba mucho más que cómo remendar zapatos. Le estaba mostrando cómo vivir con dignidad, cómo encontrar sentido en lo que parecía haber quedado atrás. Poco a poco, don Vicente dejó de sentirse solo. La presencia de Julián no solo significaba más zapatos que reparar, sino también la oportunidad de compartir su vida, su historia y su sabiduría. A través de esos momentos, Julián empezó a comprender lo que hacía único a don Vicente. La vida, para él, no se trataba de lo que se tenía, sino de lo que se podía dar a los demás. Y eso, Julián lo aprendió a través de su compañía. Don Vicente no solo reparó zapatos, reparó las heridas del alma de todos aquellos que llegaron a su vida. El día que don Vicente dejó de levantarse, el peso de los años y el cansancio acumulado finalmente lo alcanzaron. Su cuerpo, que había sido tan firme durante toda su vida de trabajo, ya no podía seguir el ritmo de la rutina diaria. Las manos temblorosas, los ojos que ya no veían con claridad, y la espalda encorvada eran señales de que su cuerpo le estaba pidiendo descanso. A pesar de su edad y su salud deteriorada, don Vicente nunca se quejó. Siempre había trabajado con la esperanza de que su fe lo mantendría en pie, pero ese día su cuerpo le dijo que ya no podía más. Julián, como cada semana, llegó a la casa de don Vicente con un par de zapatos para reparar. Al abrir la puerta, algo lo hizo detenerse. La casa estaba en silencio, más silenciosa que nunca. Se acercó lentamente a la habitación donde siempre encontraba a don Vicente trabajando, pero esta vez algo era diferente. Allí estaba, recostado en su banco de trabajo, con la cabeza descansando sobre unos zapatos a medio reparar. Sus manos seguían en su lugar, como si estuviera a punto de levantarse para continuar, pero ya no había aliento en él. Don Vicente se había quedado dormido, pero esta vez, el descanso era definitivo. Julián se acercó con cautela, sabiendo que algo había cambiado. Su corazón se apretó al ver a don Vicente tan tranquilo, tan sereno, como si estuviera simplemente esperando a dormir. El hombre que había dedicado su vida a remendar lo roto, que nunca dejó de trabajar a pesar de la fatiga, se había ido de esta manera, en su lugar más querido, su banco de trabajo. Había trabajado hasta el final, hasta su último aliento. Don Vicente no se detuvo hasta que no pudo más. Su vida fue un ejemplo de perseverancia, de dedicación silenciosa a los demás, y cuando ya no pudo seguir, se fue en paz, como quien se despide de lo que ama, sin hacer ruido, sin quejas. Julián, con el alma pesada, se quedó allí, mirando el rostro de don Vicente. No hubo necesidad de palabras. Sabía que había perdido a alguien muy importante, a alguien que había cambiado su vida con su ejemplo de humildad, sabiduría y fe. Don Vicente se había ido, pero su legado perduraría. A partir de ese día, Julián comprendió lo que significaba verdaderamente el trabajo duro y el servicio desinteresado. Don Vicente se había ido, pero su espíritu seguiría viviendo las enseñanzas que dejó, en la bondad que repartió y en la esperanza que sembró en el corazón de todos los que lo conocieron.
La noticia de la muerte de don Vicente se esparció rápidamente por todo el pueblo. Aunque no tenía una familia cercana, su ausencia se sintió profundamente en cada rincón. Las personas que lo conocieron, aquellos a quienes había ayudado con un par de zapatos reparados, aquellos que compartieron su tiempo y su sabiduría, se reunieron para darle el último adiós. No era un adiós común, pues don Vicente había dejado algo más que su trabajo detrás de él. Había dejado un legado que trascendía los zapatos y las suelas cosidas, un legado de bondad, de fe y de humildad. Su vida había sido un acto continuo de servicio, de dar sin esperar nada a cambio. El pueblo, tan sencillo como él, lo despidió a su manera. En lugar de flores, que son símbolo de lo efímero, se colocaron zapatos en su tumba. Eran zapatos rotos, gastados, pero también eran zapatos que habían sido reparados por sus manos, zapatos que habían recorrido kilómetros, que habían sido testigos de historias de vida, de luchas y de esperanza. Cada par representaba a una persona que pasó por su taller, a alguien cuya vida fue tocada por la simple acción de remendar lo roto. Los zapatos que acompañaron su tumba no eran solo objetos, eran símbolos de su legado, de cómo su trabajo, aunque humilde, había tenido un impacto profundo en los demás. Con el paso de los días, el taller de don Vicente también cambió. Lo que antes era un espacio solitario, donde él trabajaba en silencio, comenzó a transformarse en un lugar de encuentro para quienes querían recordar lo que él había significado. Julián, el hombre que había llegado a su vida en el momento más oscuro, tomó la decisión de continuar con su labor. El taller siguió funcionando, pero ahora estaba lleno de vida. Personas que nunca habían visitado el lugar empezaron a llegar, no solo a reparar zapatos, sino también a rendir homenaje a don Vicente. El taller se convirtió en un símbolo de lo que él representaba, un lugar donde las cosas rotas podían encontrar una segunda oportunidad. La transformación del taller no solo fue física. El espíritu de don Vicente, su forma de entender la vida, de ver la belleza en lo más simple, de dar sin esperar nada, se mantuvo vivo en cada rincón. Julián, inspirado por el ejemplo de su amigo, comenzó a enseñar a otros lo que él había aprendido, no solo sobre el oficio de zapatero, sino sobre la importancia de vivir con humildad y generosidad. El taller pasó a ser conocido como el Taller de los Cielos, un lugar donde no solo se reparaban zapatos, sino también corazones rotos, como lo hizo don Vicente durante toda su vida. Así, el legado de don Vicente siguió viviendo en cada persona que pasaba por allí, en cada zapato reparado, en cada historia compartida. Su vida, aunque sencilla, había sido un reflejo de lo que realmente importa: ayudar a los demás, ofrecer lo mejor de uno mismo sin esperar reconocimiento, y siempre, siempre, mantener la fe, incluso cuando el mundo parece callar. Su tumba no tenía flores, pero estaba llena de pasos, de huellas que nunca se borrarían. Don Vicente ya no está físicamente entre nosotros, pero su legado sigue vivo. En cada acto de bondad, en cada zapato reparado, en cada niño que aún cree, en cada corazón que sigue ayudando. Él fue el zapatero de Dios, y su historia sigue caminando. La verdadera grandeza no se mide por lo que conseguimos, sino por los pequeños actos de bondad que ofrecemos. La soledad puede romper el corazón, pero un simple gesto de amor tiene el poder de sanarlo. A veces, lo más sencillo y genuino es lo que más marca la diferencia. La verdadera humanidad se muestra en ayudar sin esperar nada a cambio, en brindar apoyo sin pedir reconocimiento. Si puedes ofrecer una mano amiga, escuchar con atención o simplemente estar presente, hazlo hoy. Porque, en momentos de tristeza y lucha, lo que más necesitamos es la cercanía de los demás. No subestimes el poder de tu presencia, porque en ella reside la capacidad de transformar una vida, de devolverle a alguien la esperanza y la fuerza para seguir adelante. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Regálame un like y déjame un comentario con la parte que más te interesó. Tu suscripción es muy valiosa para mí y me ayuda a seguir creando videos. Gracias.